Tanto les gustan mis clases que ustedes las vuelven a ver y las vuelven a ver y las vuelven a ver. Gracias. Me alimentan mi ego. O digan la verdad, explico tan mal que toca verlo 3 veces para entenderlo. Dos cosas distintas. Entonces, el objetivo de la clase de hoy me lo puede leer el señor que apenas se lavó la cara y se cepilló. ¿Y él sabe quién es? Diferenciar el socialismo del comunismo para entender la importancia de ser claro al hablar. Reconocer formas de vida y características de dos sistemas políticos socioeconómicos diversos para identificar la variedad de posibilidades de vidas que existen. Excelente. Entonces, vamos a terminar por diferenciar el socialismo del comunismo. Ustedes, yo sé que ayer hicieron este trabajito, pero ahí se los dejo por si lo quieren más claro. Si alguien fue muy, muy inteligente, ¿sí? Pues pudo haberse metido, revisado todas las clases, las presentaciones y oh sorpresa, acá estaba el cuadro que se estaba esperando, que ustedes debieron hacer ayer. Pues algo así, ¿no? No es que sea tal cual, pero por ahí hay una ñoña que me dice que yo. Entonces, qué casualidad, fíjales que igualito al mío. Igual no es que el mío esté perfecto, ¿no? Pero bueno, vemos que, ¿cierto? El socialismo tiene diferencias con el comunismo, pero creo que sobre todo semejanzas. No sé si alguien quiera explicar cómo le fue haciendo el cuadro, discutiendo con su compañero ayer. Nos podemos tomar un momento para eso, si les parece. La verdad, yo puse como un momento de discusión y dejar este tema claro. Entonces, ¿quién quiere participar, comentar como qué le pareció? ¿Era fácil la diferencia? ¿Era clara? ¿Era difícil? Uy, no tanta gente al tiempo. Sara del Rosario. Bueno, profe. Pues las diferencias fueron algunas muy claras, o sea, fue algo fácil encontrar algunas diferencias entre el socialismo y comunismo, aunque eso sí no hicimos como, nos hacíamos mucho conflicto en que como se parecen tanto, o sea, como el socialismo es para llegar al comunismo, entonces también teníamos que buscar bien y teníamos que empaparnos en cuál era bien su objetivo, porque ellos dos tienen un objetivo similares, pero tienen sus diferencias. Entonces fueron lo que nosotros intentamos con Papá Mija, pues, descubrir. Listo, excelente. Y es muy cierto. Al final, digamos que van hacia el mismo camino, pero en el transcurso, pues, las características son diferentes. No sé si sea como que todos nos vamos a morir igual, pero pues todos tenemos nuestras diferentes características por momento. Entonces, sin duda, pues lo que hay como tres diferencias muy claves, no sé si alguno me quiera decir una, que uno dice como, es que claramente esto me permite saber qué es socialismo o qué es comunismo. Nicole, una. Pues para mí la que es más claro es que en el comunismo no existen las clases sociales ni la propiedad privada. Y en el socialismo aún se ven las clases sociales, pero de una manera más reducida que en el sistema capitalista. Y también aún existe la propiedad privada. Entonces, gracias por decir varias cuando se pidió una. Y la de las clases sociales, me voy a quedar con esa, es fundamental, ¿cierto? En el socialismo todavía existen, como usted lo dice, mucho más reducida que en el capitalismo. ¿Por qué? Porque la idea es cerrar esas brechas, ¿cierto? Clases.
Pero en el comunismo ya no existen las clases sociales. ¿Es posible? ¿Ustedes qué creen? Oigamos una opinión. ¿Alguien cree que es posible llegar a esa idea de que no existan las clases sociales en este mundo con toda sinceridad? Alguien que no haya participado. Por ahí me dicen no. ¿Por qué no? Carlos, ¿usted por qué no cree que sea posible? Porque los ricos no quieren seguir igual a los pobres. ¿Ok? Por ahí me dice otro, yo creo que no, la verdad es muy difícil lograr eso porque no creo que los ricos acepten eso. ¿Listo? Excelente. Difícil pensar que los ricos lo van a aceptar. Según el señor Marx, sí, pues los ricos no lo iban a aceptar. Así, ay sí, les voy a dar parte de mi riqueza y ahora todos vamos a tener lo mismo. No. Según él era, la lógica me dice que el proletariado, los trabajadores se van a cansar en un momento de su condición, de tanta pobreza, de tantas injusticias, inequidades, y pues se van a levantar todos, ¿sí? Contra los ricos, contra el Estado que no los beneficia, y ellos mismos van a hacer una dictadura, perdón, quitarle la palabra, Sara, pero precisamente cierto es lo que dice el marxismo. Vamos a llegar a un momento en que no es que lo quieran aceptar a la buena o a la mala. Y pues precisamente en los regímenes socialistas fue lo que empezó a suceder. En Rusia, en el 17, ¿cierto? Pues sucedió que existía un emperador que se le llamaba el zar, y en el 17 empieza la revolución bolchevique. Los bolcheviques eran un partido político con una ideología, digamos, socialista, comunista, más socialista realmente, pues que partía de la teoría marxista, adaptada por el señor Vladimir Lenin. Entonces es lo que, pues adaptaron lo que se llamó el leninismo, el marxismo-leninismo, y pues él dijo como, es que tenemos que lograrlo, y en Rusia es el momento. No más clases sociales, vamos a empezar a montarnos en el poder, los obreros, los trabajadores, y vamos a ver cómo organizamos esto para acabar con la inequidad y que no haya clases sociales. Un experimento, creo que podríamos decirlo así, nadie lo había hecho nunca antes, y pues sucedieron varias cosas que Marx de pronto no tenía planeado, que de pronto no fueron las mejores, pero bueno, por ahí también nos dicen que hoy en día lo estamos haciendo, mucha gente está cansada de la opresión también y lentamente se está levantando, ¿cierto? Sobre todo cuando hay fuerzas represivas como la policía, que a veces actúa de mala manera, algunos agentes, no podemos generalizar, pero pues creo que si han visto las noticias, ha habido bastantes disturbios relacionados con esta autoridad por el abuso realmente que están cometiendo. Puede ser un signo de tratar de calmar esa gente que se está parando contra las injusticias, ya ustedes lo decidirán. Pero entonces, sí, realmente no es fácil, o bueno, desde mi opinión, no es fácil pensar que se puede llegar a dar, pero hay que pensar que por lo menos hay países que han intentado llegar a este punto, ¿sí? Acabar con las clases sociales.
Pues creo que la historia es la que nos contará si se logra o no. ¿Alguien más me puede decir una diferencia clara entre socialismo y comunismo más allá de las clases sociales? ¿La pueden escribir o la pueden decir? Juan David, todo eso. En la política, en el socialismo, coexisten distintos partidos políticos, mientras que el comunismo es unipartidista. Ok, excelente. Entonces en el socialismo todavía se acepta de alguna manera, ¿sí?, que haya diferentes partidos. Sin embargo, en el comunismo hay uno. ¿Qué pasó, digamos, en Cuba? ¿Alguien sabe? Ah, bueno, Carlos, ¿qué quiere comentar? Profe, en la religión también yo con mi grupo investigamos que en el socialismo sí hay libertad de culto y que en el comunismo no hay. Ok, en el comunismo no hay. Entonces, si vemos, el comunismo parece ser mucho más cerrado, de alguna manera, porque más o menos pide mucha uniformidad, ¿cierto? Que todo se haga de una misma manera. En el socialismo, por lo visto, todavía se está abierto a que haya ciertas libertades donde la gente puede escoger. Entonces, no sé, ahí la pregunta es, ¿el comunismo sería sinónimo de libertad? ¿Quién sabe? Pero lo de los partidos políticos es muy interesante. Y Carlos, ¿quiere comentar algo más? Me equivoqué. ¿Cómo? No, profe, iba a bajar la mano y ya la había bajado. Ah, por arte de magia se la habían bajado. La magia del profesor. Entonces, están esas diferencias, sí, y no pueden olvidarse que en el marxismo hay un elemento clave, ¿cierto? Que es la propiedad privada, que yo sé que Nicolás dijo por allí, y también están los medios de producción. ¿Qué pasa con los medios de producción? ¿Qué se diferencia en el socialismo y en el comunismo? ¿Alguien la cogió, la vio ayer? Sara. En el socialismo, los medios de producción son... Perdón, ¿puede hablar un poquito más duro? Lo siento. en el socialismo, Si quiere un los poquito medios de más para oírla bien. producción son o sea, el Estado ayuda a que esos medios de producción estén de una forma igualitaria o ayuda, o sea, intenta que sea entre el empresario y los trabajadores. Pero en el comunismo, los medios de producción o las máquinas son de todos. O sea, que no hay dueño exactamente de esas máquinas y no hay alguien que gane más por eso. Entonces, los medios de producción serían de todos, no de una sola persona. Listo, muy clarito. Muy bien. ¿Cierto? En el socialismo, entonces, existen medios de producción y los tiene el Estado, digamos, y los pone a disposición equitativamente de todos. En el comunismo, realmente no hay Estado ya, recuerden eso. En el comunismo simplemente nos regimos porque todos estamos de acuerdo en que todo pertenece a la sociedad. Y según esa lógica, pues vamos a querer cuidar nuestras cosas entre todos de manera colectiva. Ya la pregunta sería si el ser humano está en capacidad, o si ustedes creen que el ser humano hoy en día estaría en capacidad de llegar a comportarse de alguna manera en que entienda que todo es de todos, acepte cuidar todo por igual. De pronto por eso le dicen utópico, de pronto no. Acá me escriben otra diferencia. Robin, muchas gracias por participar. Una diferencia es que el socialismo pretende que todos los ciudadanos se involucren en la administración de los medios de producción, con el respaldo del Estado. En el comunismo el Estado no respalda a la ciudadanía. Entonces en el socialismo muy bien está el Estado y busca, digamos, administrar sus medios de producción de manera uniforme, cosa que pasaba, ejemplo, en la Unión Soviética.
había un estado, ¿sí? Y ellos de hecho planificaban a 5 años la economía y decían, vamos a tener que producir tanto trigo, vamos a producir tanta papa, no sé si saben, pero en Rusia cultivan mucha papa, por eso hacen tanto vodka, porque la papa, sí, es la parte esencial del vodka. Es muy famoso el vodka ruso. Y entonces eran parte fundamental de su economía y ellos decían, vamos a producir tanto en tanto tiempo, el medio de producción se lo damos a las personas y ellos deben, digamos, usarlo. Todos por igual, todos van a tener las mismas condiciones, el mismo salario, se suponía. En cambio, bueno, en el comunismo, recuerden, la idea es que ya no haya Estado, sino que haya una autorregulación entre todas las personas. Ya esa es la idea principal. Como muchos de ustedes dijeron, pues la idea es que el socialismo es una etapa, ¿cierto? Y por eso yo puse esta flecha antes de llegar al comunismo. Antes del socialismo está el capitalismo. Y yo no sé si buscando ustedes alcanzaron a ver, pero quería que vieran, yo vi por ahí una gráfica que me parece interesante, que no me parece que esté completa del todo, pero esperen, perdón, se las quiero compartir. ¿Sí? Y es un poco lo que era la idea. Según Marx, pues en los inicios de la historia existía la sociedad sin clases y era lo que llamó el comunismo primitivo. Esto cuando la gente vivía en esas aldeas donde no había como tal un jefe específico, sino que entre todos, ¿sí? Cazaban, recolectaban frutos, se los repartían de manera igualitaria. ¿Sí? Digamos que la propiedad y el control eran colectivos. Según él, pasaron a la antigüedad, había una élite que controla los medios de producción y unos esclavos que trabajaban para ellos. Después en el feudalismo, ¿sí? También había una élite, controla los medios de producción y pues los campesinos en general, ¿sí? Los siervos y también los esclavos que había, pues eran quienes trabajaban y tenían esa pues mayoría de gente. Capitalismo, está la burguesía, clase dominante en la sociedad capitalista que controla los medios de producción. Y el proletariado, que no tiene medios de producción, sino que los usa, pero no tiene pues la plusvalía, el valor agregado del uso de estos. Acá digamos que faltaría pues el socialismo, porque para mí ya esta última es el comunismo, como dice acá. Pero pues creo que le permite a uno hacerse una idea de cómo eran esas etapas de la historia de manera muy simplificada para el señor Marx. Listo, no sé si alguien tiene una pregunta o un comentario sobre eso, o les parece que ya creo que hemos agotado y vamos teniendo más claras las diferencias. Sobre todo a mí me parece importante porque uno siempre oye como si fuera lo mismo, ¿no? Como, es que el socialista, es que el comunista, y es como, es que se quiere que todo sea para todos y no le importa nada, y es como, piensen un poquito antes de hablar y no significa lo mismo. Y bueno, creo que pueden corregir a la gente que tilda de lo mismo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Seguimos o alguien quiere decir algo? Seguimos, listo, creo que ya quedó clarísimo. Entonces yo les quería simplemente, sí, comentar un poquito de lo que fue la Unión Soviética, algunas características básicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece interesante que supieran cómo se veía en la realidad de pronto ese discurso teórico que había. ¿Me hizo entender? Un poco ver las características de vida que llevaban estas personas bajo un régimen socialista, que en la teoría ya vimos cuál era la idea, pero ver, ¿sí?, cómo lo vivían.
¿Por qué? Porque puede ser o muy diferente o pues muy allegado a la realidad. Entonces, si quieren, le voy a pedir a Robin que me lea las primeras 3 características. Buen día. La Unión Soviética nace tras la revolución bolchevique en Rusia, guiada en gran parte por Vladimir Lenin. Se acaba el imperio de Zar Nicolás II cae. Tras la temprana muerte de Lenin, Joseph Stalin sube al poder en 1924. Hasta ahí. Esto es el comienzo de la Unión Soviética. ¿Alguien ha oído algo de esto? ¿Sabe algo de esto? ¿Le interesa un poco el tema? ¿O nada? Si no saben nada, pueden también escribir en el chat. No. Pues escriben no. No. Bueno, no he escuchado, pero no me acuerdo de eso. Breve recuento. En 1917, mientras se está dando muy bien la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿sí? En Rusia, que estaba metido allá, los rusos pues dicen, "Pucha, estamos cansados de vivir bajo el imperio zarista de Nicolás II". En Rusia, no sé por qué la verdad, a los emperadores se les dice zar, se les conocía como zar, Z-A-R, ¿listo? O si era emperatriz, se le conocía como zarina. Hubo pues emperatrices muy importantes, sobre todo Catalina la Grande se le conoce. Y bueno, hubo zares también de gran renombre, como Iván el Terrible, por ejemplo. Y bueno, este zar Nicolás II es muy conocido porque cayó. No sé si alguna vez ha oído la historia de Anastasia, la princesa, que llaman, de Rasputín. Pronto alguno ha oído. Toda esta idea de Rasputín, de Anastasia, sucede cuando el zar Nicolás II cae y pues es el pueblo, ¿sí? Como muestra acá, quien se levanta contra ellos, guiados por este señor, que es Vladimir Lenin, que sigue estas teorías marxistas. Entonces, en el 17, él sube al poder. El tipo se pega un viaje tremendo en tren, él está exiliado de lo que era Rusia, pues por empezar a meter todas estas ideas locas para la gente, lo habían echado, y el tipo viene en un tren, literal, que viene desde Europa Occidental hacia Francia, hacia España, cruzando toda Europa para buscar llegar a Alemania y acercarse a Rusia, ¿sí? Y lograr dar el golpe final de el partido, digamos, bolchevique. Y digamos que, pues, después de este viaje tan conocido en tren, él llega, es acogido y pues empieza ya, o se consolida por lo menos, la revolución. La revolución no fue como se hizo en un día, no. Llevaban años, pues, luchando, el pueblo contra el zar, estaban cansados. Y en el 17, pues, ya hay, digamos, como unos golpes de Estado. Ya la gente está más cansada, desde marzo que hay problemas, digamos, bélicos, esto dura casi hasta octubre, y en octubre pues ya es lo que se conoce como esa revolución rusa, pero pues digamos que duró mucho tiempo. Llega Lenin y empiezan a organizar esta vaina, porque el zar ya definitivamente sale. Bueno, chao el emperador, ¿y ahora qué hacemos con este territorio gigantesco que es Rusia? Pues vamos a ver. Y empiezan estos tipos a intentar organizar, ¿sí? Desde un pensamiento de repúblicas socialistas, donde quieren buscar reducir las existentes diferencias de las clases sociales, que eran muy marcadas. ¿Por qué? Porque Rusia era un país muy agrario. Todavía no había entrado casi en la revolución industrial, ¿sí? Donde la mayoría de la gente eran campesinos, había, claro, trabajadores de fábricas, pero esto estaba empezando apenas. Entonces fue raro ese primer socialismo, porque no fue como Marx lo pensaba,
de que eran todo el proletariado y trabajadores de fábricas en pésimas condiciones, sino que esto era mucho campesino, ¿sí? Al que decidieron igualmente, viven en una pobreza muy brava, todo se lo daban al zar, pero pues es interesante ver cómo no nace tanto del proletariado, sino del campesinado. Y se crea la primera república socialista en Rusia, ¿sí? Y se crea, pues, digamos, poco a poco van agregando las otras repúblicas conocidas como Kazajstán, Armenia, Tayikistán, bueno, Bielorrusia, Ucrania, todo esto que hoy conocemos como diferentes pequeños países, pues eran las otras repúblicas socialistas soviéticas. ¿Por qué? Porque ellos le nombraron Soviet a, si no estoy mal, cada una de estas. Y era como la organización que le dieron. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero lo que pasa es que Lenin empieza a organizar esta vuelta. Y dura 7 años y parece que se enfermó, no se sabe bien, y el man se muere en la cama. Como esta vaina, ¿sí? Necesita de exaltar a las personas más importantes, al señor lo embalsaman. ¿Alguien sabe qué es embalsamar a una persona? No sé si de pronto son muy católicos, ¿han oído? Embalsamar. No era como... ¿Qué? Yo sé qué es, pero me olvidó. Entonces, lo mandaron en un barco y lo quemaron, no. Lo embalsaman como los santos, ¿sí? Ajá, como las momias en un sentido, pues como los santos, que los meten, es como un líquido, ¿saben? Para que se mantenga, ¿sí? Su imagen, y la gente lo pueda ver, y la gente lo pueda ir a visitar. Y pues buscan recrear toda esta imagen, y el que sube al poder es el famoso Joseph Stalin. ¿A alguno le suena a Stalin? Que años después va a ser muy, muy famoso. Ni idea quién fue el señor Stalin. Para muchos dicen que fue uno de los más grandes monstruos que ha visto la humanidad. Fue, pues, el dirigente máximo de la Unión Soviética, del Politburó soviético, durante la Segunda Guerra Mundial. Era, digamos, el comandante del ejército ruso, y era una de las personas que más personas ha matado en la historia, ¿sí? O ha mandado matar, al menos. Rusia se caracterizó, y como lo vemos por acá, pues por ser un gobierno bastante cerrado. Cerraron la Duma, que era el Congreso que existía durante la época del zar. Entonces ahí vemos como intentos de llegar a ese comunismo. No había muchos partidos. La idea era mantener todo, ¿sí? En una sola línea, como nos decía Juan, que hace el comunismo. Por otro lado, empiezan a hacer planeación económica quinquenal cada 5 años. Regulan la vida pública, crean los gulags, que son campos de trabajos forzados. Mañana vamos a leer un poquito. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, y vamos a leer unos fragmentos de cómo era vivir eso en un campo de trabajo forzado en Rusia. ¿Rusia es caliente o frío? ¿Ustedes qué imagen tienen? Frío. Helado. Sí, es por allá, pegado al Polo Norte. Y pues, en general puede ser frío casi todo el año. Entonces esos trabajos forzados como que eran muy bravos, mataron millones de personas. ¿Qué pasaba si usted no estaba de acuerdo con mis ideas? Chao, a echar pica, a labrar, a literal perder el tiempo por allá en la mitad de la nada, porque como Rusia es tan gigante, es la mitad de la nada. Y yo no he hecho algo que les digo a ustedes que siempre hagan, y es mirar un mapa, ¿cierto? Para que se ubiquen. No sé si lo tengo claro, pero la Unión Soviética queda en esta parte de Asia, y la Unión Soviética alcanzó a hacer todo esto. ¿Qué hay por acá? Pues más que todo esto se le llama Siberia, y esta región es realmente, pues, estepa. Estepa es terrenos, nieve, o digamos un territorio de tierra casi congelada, muy, muy difícil, digamos, de
cosechar, de que haya vida, y es lo que se llama la tundra. No sé si alguna vez les enseñaron en biología. Entonces por allá mandan un montón de gente, ¿sí? Y se van muriendo, y el señor Stalin pues se caracterizó por tener bastante mano dura. Entonces en Rusia vivían así gran parte, digamos que la vida pública estaba muy, muy regulada. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Empiezan a tratar de industrializar y pues la idea es que la Unión Soviética se vuelva esta gran potencia, ¿cierto? Y después de la Segunda Guerra, pues como ustedes lo dijeron, empieza la carrera espacial, de tecnología, y estos tipos le meten a la industria a otro nivel. Entonces en Rusia, como vemos en esta foto, hacen carros, hacen tanques, hacen cámaras y empiezan a distribuir por todo el mundo. Acá no tengo, pero bueno, hay una cámara muy famosa que se llama marca Zenit, le decían el tanque ruso. Los tanques rusos eran muy famosos. Y Rusia empieza a volverse una potencia. Y es impresionante porque era una potencia, la gente sentía un orgullo nacional muy fuerte, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues era a costa de un sectarismo político, nadie podía estar en contra, había espías por todo lado de parte del gobierno, donde, hey, cuidado que se está pensando algo diferente, ojo que estés así. Esto era, pues dicen muchos, que una dictadura. Entonces la gente vivía con mucho miedo, digamos, pero al mismo tiempo, pues el gobierno, ¿sí? Porque todavía existe un Estado soviético, pues busca el desarrollo científico, educativo y cultural. Le meten mucho a las letras, no sé si ustedes han oído diferentes autores literarios, pero pues en Rusia se ha caracterizado siempre por tener grandes literatos. Sin embargo, bueno, el tiempo es discriminación étnica y quería acabar por ahí. Yo sé que esto es un recuento gigante, no, pues yo sé que queda mucho en el aire. Quedan 5 minuticos de esta reunión, igual ya les mando el link para los últimos 15 de la otra. Pero no sé si alguno se puede hacer una idea más o menos de cómo era esa Rusia. Y alguien me puede decir, como, según lo que le conté, qué le queda. Como quiera vivir en esa Rusia. O en esa Unión Soviética, pues. Si alguien quisiera. Yo sé que tiré un montón de información, pero pues la idea es que ustedes por lo menos se hicieran una idea. Nicole, cuéntenos, ¿qué le queda a usted? Y después Juan David Grueso. Nicole. Pues para mí, vivir en esa Rusia o en esa Unión Soviética, con todo eso de la autoridad supermarcada y como usted lo había dicho, profe, un tipo de dictadura, de vivir como con miedo de expresarse y con miedo de que si estoy en contra me manden a hacer trabajos forzados en donde probablemente pueda morir. Eso es lo que a mi parecer, eso es lo que me quedó más que todo. Diga, lo que vendió, profe. Gracias, Sí. Nicole. Juan David Grueso. Lo que yo capté, o no sé si está bien, es que en Rusia las personas tenían que como que enfocarse en lo suyo, trabajar para llegar a hacer lo que son. Y si, por ejemplo, me enfocaba en otra cosa, como decía mi compañera, lo mandaban a otra parte a que me muriera por allá. Y también mantenían a la expectativa con los espías porque sospechaban prácticamente todo el mundo. Yo me vi una película en donde había unos espías, no eran espías, eran rusos, pero no eran espías. Ajá. Y el presidente los iba a matar porque creían que eran espías. Listo, excelente. Muchas gracias. Acá les estoy poniendo imágenes. Esta era la vida en la Rusia soviética. Este era el señor Stalin. ¿Sí? Un señor claramente con un bigote muy pronunciado. Es posible que ustedes lo vean muchas veces. Este era el señor Lenin. Si ustedes ven, vive mucho el símbolo, ¿sí? En todos estos
desfiles militares mostrando su poderío. Vean cómo sacaban a la gente a que viera los grandes misiles que tenían, las grandes personalidades. Por acá el señor Lenin, el señor Stalin y el señor Lenin en todo su apogeo. Sí, muestras de fuerza. Y bueno, esto así es hoy en día. Esto por lo visto es en un, la construcción del canal Báltico, del mar Báltico. Sí. Imagínense, pues por las pintas no era nada fácil trabajar en esos lugares. Acá pósters de la Unión Soviética. CCCP era como, pues, ellos la escribían en las siglas en ruso, digamos, para nosotros es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y si ustedes ven, bueno, exaltación de su poderío militar. ¿Sí? El señor Stalin era este. Y acá dice, se conoce con mujeres delegadas de las trabajadoras soviéticas de Armenia, ¿sí? En la conmemoración del 15º aniversario. Queda un minuto, ya les mando, ¿sí? El otro link. Era un trabajo psicológico que hacían las personas, claro, constantemente esos desfiles, esa persona. Sí. Stalin subió por medio de un golpe de Estado por democracia, rápidamente por golpe de Estado, digamos que no lo dio él, lo dio Lenin, ¿cierto? Al zar. Y luego, nunca hubo democracia como tal en la Unión Soviética. ¿Sí? Y eso era lo que luchaba mucho Estados Unidos. Ellos querían la democracia, la Unión Soviética no necesitamos elecciones. Acá entre nosotros, porque como es el pueblo el que decide, y el pueblo decidió que somos nosotros, el partido bolchevique, los que estamos en el poder y representamos el mismo pueblo, pues somos nosotros, y Stalin duró más de 20 años en el poder. Se va a acabar y ya les mando el otro link. ¿Listo?